Arde la Catedral de Notre Dame, el emblemático sitio turístico de París, de Francia, representativo de la arquitectura gótica, también uno de los templos del catolicismo, sede de la Arquidiócesis de París, sufrió un incendio por causas aún desconocidas, incendio que causó el derrumbamiento de su techo y la caída de su aguja. Para analizar esta situación con la que lo recibimos en la transmisión especial del Espectador, hemos invitado al señor embajador de Francia, el señor Gauthier Mignot, a quien le damos la bienvenida en esta transmisión especial del Espectador, embajador. Muchas gracias, Herbert. Embajador, por supuesto que muy conmovidos, de verdad, muy tristes por lo que ha ocurrido con la Catedral de Notre Dame, que todo el mundo quiere en el mundo. Sí, ha sido una tarde de dolor y de angustia, porque no sabíamos si se iba a salvar la catedral, y afortunadamente parece que esta noche el incendio ya está bajo control y que se salvó la estructura de la catedral y el edificio principal, la fachada. Si bien se perdió, hubo daños considerables, como usted lo mencionó, había mucha madera en la estructura de carpintería del techo y eso obviamente ardió durante horas. Señor embajador, el presidente Macron hizo una alocución, de hecho se refirió para los medios y para el mundo, dando un poco las explicaciones que usted acaba de contar, dando la noticia. Entonces, ¿se puede decir hasta este momento que la estructura se salvó? Los elementos preliminares se van a tener que hacer, ya que apagar totalmente el incendio y bueno, hacer un audit profundo del estado de la estructura. Pero sí podemos agradecer lo que hizo el presidente Macron a los más de 400 bomberos que lucharon contra las llamas durante horas y ahora pues mirar para saber cuáles fueron las causas del incendio. La Fiscalía de París abrió una investigación. Por el momento no hay elementos que permitan pensar que se trataría de un incendio criminal, pero obviamente hay que ver cuál fue la chispa que provocó ese incendio y ver pues qué vamos a tener que enfrentar para reconstruirla, pero dijo el presidente Macron que la íbamos a reconstruir, que íbamos a lanzar un llamado también a una gran suscripción nacional y seguramente habrá también mucho apoyo internacional porque hemos recibido muchas muestras de afecto, de solidaridad, de dolor compartido de todo el mundo. La construcción de la catedral comenzó a mediados del siglo XII y casi un poco más de 2 siglos después concluyó. Por lo tanto, solo por la edad de la catedral infiere uno que hay innumerables tesoros históricos dentro de ella. Y una de las preguntas que se hace la gente es ¿qué pasó con lo que había, con lo que hay dentro de la catedral? Bueno, se salvaron parte de las reliquias en particular, y se mandó muy rápidamente una misión para poner a salvo unas obras de arte, pero todavía no hemos informaciones precisas sobre el estado de lo que había al interior de la catedral, los vitrales, por ejemplo. Entonces estamos a la espera de más información al respecto. La catedral estaba en proceso, en efecto, de restauración y entendemos que algunas de las obras de bronce, por ejemplo, habían sido retiradas antes, no estaban hoy en el momento del incendio en el lugar. Efectivamente, 16 estatuas que son del siglo XIX, que por primera vez habían sido retiradas para ser renovadas, restauradas. Es una catedral que a lo largo de los siglos ha recibido muchas renovaciones, hubo una renovación muy profunda en el siglo XIX y en los últimos años también había que hacerle permanentemente obras, por ejemplo, para blanquear las fachadas que se habían oscurecido con la contaminación en particular. Y entonces pues ahora nos vamos a tener que lanzar una obra mucho más gigantesca de restauración. Un proceso bastante largo, bastante complejo y aún más a partir de la tragedia que ha sufrido hoy la catedral. Este escenario, para que lo recuerden ustedes que nos siguen en la transmisión, y el señor embajador nos podrá ayudar a corregir y a complementar. El escenario de la Catedral de Notre Dame está muy vinculado con procesos de coronación, como el de Napoleón, con la beatificación de Juana de Arco, incluso frente a la catedral también hace varios siglos se daban escenas, por ejemplo, de quema de
de templarios, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Es que son muchos los recuerdos en torno a la catedral. Bueno, la obra de Víctor Hugo está inspirada en torno a la catedral. Notre-Dame está en la isla de la Cité, que es el corazón histórico de París, donde empezó la ciudad en la antigüedad. Entonces es la parte más antigua de París. Y efectivamente ha visto pasar toda la historia de la ciudad. Los episodios que usted mencionó, se podría también mencionar la liberación de París, 1944, y el discurso histórico del general de Gaulle frente a miles de parisinos aglutinados allá. Entonces, sí, es un lugar muy simbólico para los franceses y, por supuesto, un santuario católico también muy importante, no solamente en Francia, sino en el mundo. Así te dice usted, embajador, rodeada por las aguas del Sena. Así es, exactamente, en medio del río Sena. Usted no es parisino. Yo nací en París, entonces sí, y viví la mayor parte de mi vida en París, entonces, bueno, si bien no he crecido allá, pues me siento muy parisino ahora por todos los años que he vivido allá y efectivamente esa proximidad que siente uno cuando vive en París con toda esa historia, todos esos monumentos, y Notre-Dame con la Torre Eiffel son los dos más icónicos, los dos que ocupan un lugar particular en la vida de los parisinos y cada uno que uno atraviesa el río pues ve a Notre-Dame como que la saluda y lo mismo con la Torre Eiffel. Hace un instante nos decían a través de las redes sociales del Espectador, incluso los que no nacieron en Francia hoy son franceses y hoy son parisinos. Sí, yo creo que hay muchas marcas de solidaridad. Vimos por ejemplo la reacción del presidente Iván Duque, y somos muy sensibles a esas marcas. Nos recuerdan mucho también todas las muestras de afecto y de amistad que hubo cuando el terrorismo golpeó a París hace unos años. Es un nuevo golpe duro para esta ciudad, pero como lo dice su lema en latín, fluctúa pero no se hunde. O sea, tiene una capacidad de resiliencia y de atravesar las pruebas de la historia. Y ahora que usted lo menciona, señor embajador, en este caso el incendio nada apunta por el momento, nada que tenga que ver con causas externas o ajenas. Al parecer fue como consecuencia de las obras que están haciendo de restauración y no de ninguna otra cosa. Sí, no sé si como consecuencia de las obras, es una hipótesis, pero la catedral ya en ese momento estaba cerrada al público porque si era las 5 y eran ya las 6 de la tarde. Entonces normalmente, y afortunadamente no hubo víctimas en ese incendio, fue también una suerte, digamos, en medio del desastre. ¿Cómo se entera usted de la noticia hoy? Bueno, como uno se entera hoy en día, muchas por las alertas del Espectador y de otros medios que uno recibe en el smartphone, y obviamente pues inmediatamente se conecta a los canales televisivos y pues para seguir el desarrollo de los eventos, y había miles de parisinos aglutinados ahí alrededor de la zona para mirar eso, ¿no? Un gran silencio, decían, con solamente el ruido de las sirenas, y fueron horas y horas de lucha. Era muy complicada esa lucha porque es una zona urbana muy densa, ahí no se puede lanzar agua desde el aire, por ejemplo, porque habría sido peligroso para el propio edificio, para la catedral y para los edificios alrededores. Entonces había que luchar con lanzas antiincendio y se subieron unos bomberos a los techos. En fin, fue realmente una lucha muy dura. El señor embajador nos está contando cómo hicieron las autoridades francesas para enfrentar la situación como consecuencia del incendio de la Catedral de Notre Dame hoy en París. Entre tanto, en un instante nos va a explicar Camilo Gómez de la sección internacional por qué, tal y como decía el señor embajador hace un instante, por qué fue tan complejo apagar las llamas en el incendio hoy en la Catedral de Notre Dame. Hola Elber, desde la sala de redacción del Espectador, estas son las últimas noticias que se tienen del incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Cae la medianoche en París y ya se puede dar un parte un poco más positivo sobre el futuro de la Catedral de Notre Dame, un símbolo tanto de la capital francesa como del catolicismo en el mundo. Lo último que se conoce de esta dramática jornada es que los bomberos parisinos que atendían el incendio en Notre Dame han logrado salvar las dos torres de la catedral. Sin embargo, 2/3 del techo de la estructura han quedado destruidos.
A pesar de contar con un cuerpo de 400 bomberos parisinos, el fuego fue muy difícil de controlar, pues no se podía mandar agua por el aire, pues podría dañar la edificación y las mangueras de los bomberos eran demasiado cortas para controlarlas desde tierra. Todavía no es claro cómo se originó el fuego en esta icónica catedral situada en la isla de Cité y rodeada por las aguas del río Sena. El humo comenzó a aparecer en la estructura después de las 6 de la tarde, hora París. Según medios locales, el fuego comenzó en el ático, producto de las reparaciones que se adelantaban en la estructura. El presidente francés Emmanuel Macron canceló el discurso que tenía programado para esta noche, tras conocer los eventos en la catedral, y luego del pronunciamiento del mandatario llegaron el de otras figuras políticas como la canciller alemana Angela Merkel, el presidente estadounidense Donald Trump y el expresidente Barack Obama. Hay dos noticias positivas que rescatar de esta maratónica jornada. No se han registrado muertos ni heridos tras el evento según las autoridades y las piezas de arte que residían en la edificación pudieron ser rescatadas por los bomberos. El despertar de París traerá nuevas noticias con el fuego en la estructura seguramente controlado en su totalidad. Por ahora, eso es todo desde la sala de redacción del Espectador. ¿Cómo era Notre Dame antes del incendio? Pues ni más ni menos que de una exuberante belleza, típica de esas de la arquitectura religiosa del gótico. Recordemos que en el gótico, como en los demás periodos de la arquitectura, se identificaban la militar, la civil y también la religiosa. De la religiosa podemos recordar el Ayuntamiento de Brujas en Bruselas, o la Catedral de Colombia, o el Palacio Viejo en la Plaza de la Señoría en Florencia, Italia, que tiene una historia bien curiosa, porque allí reposan cuadros y murales de Ghirlandaio, de Bronzino y hasta de Giorgio Vasari. A este último, a Vasari, es al que muchos historiadores le atribuyen el haber utilizado por primera vez la expresión arte gótico. Y la verdad es que la usó de manera más bien despectiva para hablar del arte anterior al de los grandes pintores y escultores del Renacimiento italiano. Pues en Francia, uno de los símbolos de la arquitectura gótica en materia de construcciones religiosas es precisamente la Catedral de Notre Dame, que este lunes 15 de abril, reiteramos, paradójicamente lunes santo para los católicos, sufrió un incendio que acabó con su techo y la aguja central, como aprecian ustedes en las imágenes de esta transmisión del Espectador. Con la caída del techo se pierden varias de las más emblemáticas características de la edificación, como el arco ojival, la aguja esa que se elevaba a más de 96 metros de altura para darle el estilo imponente y típico de las edificaciones góticas. El techo gigantesco, elevado, y las grandes puertas de este tipo de edificaciones tenían un mensaje implícito de los más importantes para todos los seguidores del catolicismo y de la cristiandad en general. Es ese precisamente de la existencia de un Dios infinitamente grande como las puertas de las iglesias y de las catedrales en comparación con el tamaño de los humanos que pasaban a través de esas mismas puertas. Pero había otra característica bien importante en la catedral, ahora incendiada y bajo cuidados, que entrará, según informó el presidente de Francia, en proceso de reconstrucción. ¿Cuál era esa característica? Pues la de haber sido edificada de tal manera que a sus murales no les tocara sostener demasiado peso. Esa característica fue la que permitió abrir en ella gigantes espacios en la fachada destinados al arte sobre vidrios, que por supuesto la hicieron aún más famosa. En el tema, digamos que el tema básico de estas expresiones artísticas no podía ser otro sino el de la religión. Así lo hicieron en Francia, también en Inglaterra, en España, en Italia y en Alemania. Explicando un poco qué fue lo que hicieron las autoridades cuando se conoció del incendio que sufrió la catedral y la actividad que desarrollaron los bomberos para tratar de apagar las llamas. ¿Finalmente lo consiguieron o no? Pues parece que por lo menos el incendio está bajo control. No tengo información si ya está apagado del todo, pero parece que ya se está controlando el incendio. Inmediatamente pues acudieron obviamente muchas autoridades, el propio presidente Macron acudió allá y dio una declaración hace unos minutos a los canales televisivos. Creo que es un momento de emoción para toda la nación francesa y ojalá de concordia, de unión frente a este desastre. La catedral, señor embajador, tiene 5.500 metros cuadrados de construcción. A 60 metros de altura está el campanario y a 96 estaba la aguja, que se cayó sobre el techo y que fue la que causó la mayor destrucción, o la zona que terminó más destruida. Pero las dos naves, entendemos y reiteramos a la gente que sigue esta transmisión,
no fueron tan afectadas. Las dos naves, perdón, la nave central está perfecta, ¿cierto? Y las dos torres están bien. Bueno, la información que tengo es que se salvó la estructura, las fachadas, el edificio principal. Entonces, digamos, la catedral como tal no se derrumbó, pero sí se perdió parte, en particular la aguja, ¿no? Que era como que un dedo hacia el cielo. Y obviamente, o sea, son pérdidas enormes, pero digamos en la vida de una catedral así de tantos siglos, yo creo que eso va a quedar como un episodio doloroso, pero al cual va a sobrevivir, y ojalá en muchos siglos más estar ahí todavía. Usted, señor embajador, recordaba o hacía un paralelo hace un instante con el dolor, el más reciente por los hechos de terror en Francia. ¿A qué se refería en ese instante? ¿Qué hechos de terror eran? Bueno, en particular el ataque terrorista del noviembre 2015, en particular el Bataclan, o sea, el del 13 de noviembre de 2015, que fue realmente un gran traumatismo para la población en París. Pero también, o sea, del cual hemos visto cómo París se ha recuperado, ¿no? Incluso el turismo en París, el turismo internacional, que obviamente había sido un poco golpeado en las semanas que siguieron los atentados, había recuperado. París sigue siendo una ciudad que atrae al mundo entero y vale la pena realmente visitarla. Para los oyentes que no lo han hecho todavía, se la recomiendo mucho, porque es una ciudad única. ¿Usted tiene idea de cuántas personas visitan anualmente París? No tengo la cifra aquí, pero la cifra que tengo es que Francia es el destino turístico número 1 en el mundo, ¿no? El turismo internacional. Estamos llegando casi a 90 millones de turistas al año. Tenemos una meta de llegar a 100 millones y la gran mayoría, la verdad, pasan por París. Entonces son decenas de millones realmente de visitantes que pasan cada año por lo menos una noche en París. Pero la Catedral de Notre Dame también es punto de referencia en la literatura, como quiera que allí tiene lugar Nuestra Señora de París, la célebre obra de Víctor Hugo escrita en 1831, pero que recrea la vida de los franceses de 4 siglos atrás y que a través de la historia de Esmeralda y Quasimodo se convirtió en un grito a favor del arte gótico, de la riqueza, de la arquitectura y por supuesto que también de las dichas y desdichas sociales de los franceses, con todo y las diferencias sociales de la época. Y sí, señores, quienes encontraron la similitud tienen razón, es la historia de la gitana y el jorobado sordo, ese que muchos conocen no precisamente por el libro, sino por la adaptación cinematográfica animada de los estudios de Disney, grabada hace ya 22 años. ¿Cómo recibió el mundo la noticia sobre el incendio en la Catedral de Notre Dame en París? Con profundo dolor, con pesar y manifestando su solidaridad a Francia. Así lo registró El Espectador. Esta catedral de más de 800 años supimos construirla y a través de los siglos engrandecerla y mejorarla. Así que les digo muy solemnemente esta noche, esta catedral la reconstruiremos todos juntos. Es sin duda una parte del destino francés y el proyecto que tendremos en los próximos años. Entristece mucho la noticia de hoy, el incendio en la Catedral de Notre Dame en París, noticia de la cual ustedes han conocido, por supuesto, siguiendo las transmisiones especiales del Espectador. Le damos las gracias, muchas gracias al señor embajador por ayudarnos a entender un poco lo que está ocurriendo y una vez más, por supuesto, se le expresa la solidaridad a todos los franceses, al embajador por esta tragedia que vive. Reiteramos, no solo esto no es un tema, esto involucra la gente que gusta de la arquitectura, la gente que gusta de la historia, la gente que por supuesto profesa la fe católica, porque la iglesia de la catedral es un templo del catolicismo muy famoso, es un símbolo de París, en fin, es mucha la gente que está triste hoy por lo que ocurrió con la catedral, pero como nos dice usted, ahora lo que sigue es a trabajar para recuperarla. Así es.
Muchas gracias por ese espacio, muchas gracias por sus palabras. Es muy importante sentirse apoyados en esos momentos. Señor embajador, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos veremos a ver en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador.